Muy buenos días para todos nuestros asistentes a este evento en vivo el día de hoy. Mi nombre es Luisa Fernanda Guerra y es un gusto para mí, en nombre de XM, darles la cordial bienvenida a este espacio de capacitación sobre nuestro nuevo aplicativo Sistema Integrado de Operación, SIO. El día de hoy entonces nos acompaña para dictar este encuentro Hernán Darío Escobar, quien es analista programación y operación para la dirección que tiene este mismo nombre. Les recordamos entonces estar muy atentos a toda esta capacitación, ya que tendremos dos espacios de preguntas, uno en el intermedio y otro al final. En el chat de este Teams Live pueden ir dejando sus preguntas para responderlas a medida que va avanzando esta capacitación. Entonces, para entrar en materia y comenzar con nuestro espacio, le doy paso a Hernán. Buenos días, Hernán. Buenos días, Luisa. Bienvenidos a todos. Bueno, ya Luisa hizo la introducción. Mi nombre es Hernán Darío Escobar. Soy una de las personas que está trabajando en el desarrollo de este proyecto SIO, que básicamente lo que vamos a hacer es hacer una renovación del aplicativo para mantenimientos, para registro de consignaciones. Voy a empezar entonces. Empecemos por el principio. El objetivo del proyecto SIO, como les acabo de mencionar, es la renovación del aplicativo SNC, del Sistema Nacional de Consignaciones. Vamos a adaptar una plataforma nueva con tecnología de punta que esperamos que pueda suplir todas las necesidades que tenemos tanto nosotros como ustedes como agentes. El objetivo de la capacitación va a ser aprender a manejar el aplicativo Sistema Integrado de Operación SIO en la parte de consignaciones. Eso es lo que pretendemos. Queremos que empiecen a conocer el aplicativo y les vamos a entregar un ambiente al finalizar pues, la capacitación. Les vamos a mostrar cuál es la URL con un ambiente de pruebas para que ustedes puedan empezar a explorar el aplicativo. Bueno, ¿cuál va a ser la estructura de la capacitación? Vamos a primero revisar cómo es el acceso, la autenticación. Revisemos cómo va a ser nuestro nuevo menú de inicio, la navegabilidad del aplicativo. Vamos a revisar módulo de ingreso, módulo de consulta, un módulo nuevo que se llama coordinación entre agentes. Cuando lleguemos ahí, pues les daremos el detalle de qué contiene este nuevo módulo. Tenemos un módulo de reportes y para finalizar vamos a hacer como una especie de resumen o tips importantes que necesitamos que ustedes tengan muy en cuenta al finalizar esta capacitación. Bueno, entonces empecemos. Acceso y autenticación. Entonces, esta es la primera pantalla del aplicativo, es la pantalla de logueo o de autenticación. ¿Qué información necesitan ustedes ingresar? Digamos que lo que siempre ingresamos en un aplicativo, usuario y contraseña. Van a ingresar entonces su usuario y contraseña del SNC. En el ambiente que les vamos a entregar, ya están migrados todos los usuarios de ustedes, los agentes, entonces ingresan con esas mismas credenciales. Si de pronto algún usuario tiene algún inconveniente, por favor nos lo hacen saber. Al finalizar también les vamos a dejar pues como el buzón para que puedan enviar sus inquietudes, problemas, sugerencias o preguntas. Bueno, una vez hayan autenticado, hayan ingresado su usuario, contraseña, digamos que haya sido un acceso positivo, entonces van a pasar a una segunda pantalla donde van a registrar cuál es su compañía y cuál es su rol. Eso en la parte pues de inicio, solamente de logueo. Luego pasamos al menú de inicio. Ese es el menú que van a ver en la parte de consignaciones. Van a tener esos 4 módulos disponibles: módulo de consulta, ingreso, coordinación entre agentes y reportes. Entonces empecemos a mirar. Tenemos acá un primer botón. Esto es un menú lateral que ahorita vemos pues cuál es el detalle. Aquí tenemos en este número 2, tenemos la información del usuario, cuál es su compañía y cuál es su nombre. Vamos a tener un reloj disponible en el aplicativo. Hay algunos horarios que son muy importantes en el tema de consignaciones, como lo son los martes a las 8 de la mañana, que en ese instante las consignaciones se bloquean para ustedes los agentes porque ya pasen a estado de análisis CND. Entonces vamos a tener este reloj para que ustedes estén siempre muy atentos de ese tipo de fechas o horarios que son muy particulares e importantes. Aquí tenemos los diferentes módulos. Estos iconitos simbolizan que tenemos información para desplegar o que podemos interactuar con ellos. Listo. Y estos son los diferentes accesos. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, empecemos por el menú lateral. Entonces, ese menú lateral
es un icono donde le pueden dar clic, él les va a desplegar, digamos que algo similar a ese menú de inicio que acabamos de ver, pero en este panel lateral. Entonces aquí también van a poder navegar a través de todo el aplicativo. Listo. Estas mismas iconitos como de flecha también les van a permitir desplegar más información para que le den clic pues, a ese tipo de iconos. Aquí tenemos el cerrar sesión para el aplicativo en la parte de abajo. En caso de que hayan finalizado de hacer sus tareas o de ingresar su información, por acá cierran la sesión. Siempre es muy importante pues, siempre cerrar la sesión de los aplicativos. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos cada uno de los módulos, ¿cierto? Entonces, donde están los textos, por ejemplo, acá consulta, si ustedes dan clic sobre este texto, él les va a abrir ese módulo en la ventana donde están explorando ustedes actualmente. Tenemos disponible un icono que es para abrir en una nueva pestaña. Entonces, si le dan clic a este icono, él les va a abrir este módulo de consulta en una pestaña nueva. Esto nos va a permitir facilitar como las transacciones o la operatividad del aplicativo para no tenerlo que hacer todo sobre una misma ventana. En caso de que necesiten abrir varios módulos, lo van a poder hacer de manera simultánea. Todo este panel funciona de la misma manera. Si yo doy clic sobre el texto, voy a abrir sobre la misma pestaña y si doy clic sobre este icono, me abre este módulo en una pestaña nueva. ¿Que me pase? Sí, aquí. Bueno, aquí visualizamos la información de autenticación, el usuario, quién fue el usuario que se logueó y a qué compañía está asociado este usuario. Nuevamente les menciono, este es un reloj, simplemente es indicativo, es para tener en cuenta de pronto horas importantes en el proceso de análisis semanal de mantenimientos. Bueno, despliegue de sus menús. Entonces les informaba ahorita que teníamos estos iconos, que los iconos nos permiten desplegar otra información adicional. Los módulos que no tienen este icono es porque solamente, digamos que tienen un solo despliegue. Entonces se le da clic acá en el texto o se le da clic en este icono y él les va a abrir el módulo. En este caso, en estos que tienen este icono, como vemos por ejemplo este ejemplo, en el caso de reportes, él le despliega los diferentes reportes que tiene disponible el aplicativo. Ambos funcionan de la misma manera. Si se da clic aquí sobre el texto, entonces abre en el mismo explorador. Si se da clic sobre este icono, va a abrir en una nueva pestaña el módulo sobre el que estén navegando. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en el módulo de ingreso, aquí tenemos la misma operatividad. Tenemos varios menús en los cuales ustedes pueden interactuar en el módulo de ingreso y funciona de la misma manera. Si dan clic sobre este texto, les va a abrir ese despliegue en la misma ventana y si dan clic sobre el icono, abren una nueva pestaña. Entonces vamos a empezar. Esa es básicamente como la navegabilidad que va a tener el aplicativo, la forma de pasar a través de él. Vamos a revisar ahora el primer módulo, el módulo de ingreso de información. Entonces tenemos disponibles 3 submenús: ingreso de mantenimientos, ingreso de pruebas de generación y un ingreso que es por archivo, que esta va a ser la forma de hacer carga masiva a través del aplicativo. Entonces, en el módulo de ingreso, vamos a empezar a desplegar en este primero, que es el de mantenimientos. Vamos a desplegar el primer formulario para ingreso de mantenimientos. Entonces, bueno, importante aclarar. Digamos que similar al SNC, hemos diferenciado algunos formularios, aunque no tenemos tantos como en el SNC. En el caso de CIO, vamos a tener solamente 2 formularios. Un formulario que se llama ingreso de mantenimiento, donde vamos a poder registrar los mantenimientos tanto de generación como de transmisión. Listo, muy importante para que de pronto los agentes generadores no vayan a buscar un módulo aparte, como estaba en el SNC. En el caso de CIO, esto quedó integrado. Entonces, en este mismo formulario van a ingresar mantenimientos tanto de transmisión como de generación. Este formulario sí es diferente, que es el ingreso de pruebas de generación. Entonces, es un formulario, como su nombre lo indica, solo para este fin, ingresar pruebas de generación. Y en esta interfaz vamos a ingresar ambos mundos, ¿cierto? El de pruebas y el de mantenimientos. Y ya más adelante vemos el detalle de esta interfaz.
Entonces, este que es el de mantenimientos, entonces aquí vemos como la parte de la funcionalidad básica. Vamos a tener unos datos básicos donde registramos la subestación, tipo de elemento y elemento. Estos funcionan como filtros. En la medida en que yo vaya diligenciando, si diligencio subestación, me va a acotar la cantidad, digamos que la cantidad de valores que voy a ver en este selector en tipo de elemento, y a su vez cuando llene este tipo de elemento me va a acotar la cantidad de valores que voy a ver acá en este filtro de elementos. Finalmente, el campo que hay que registrar es elemento, ¿cierto? Que este va a ser el elemento consignado. Entonces, el elemento que ingresemos en datos básicos va a ser el elemento consignado. Programación. ¿Qué tenemos acá en programación? Pues tenemos la fecha inicial, en qué momento va a iniciar nuestro mantenimiento, en qué momento va a finalizar el mantenimiento. Él automáticamente, el aplicativo les va a calcular la semana inicial, la semana final y el tipo de ingreso. Entonces, antes habían varios formularios, uno para plan, otro para fuera de plan y otro para emergencia. En el caso del aplicativo SIO no es necesario. Todo está integrado en el mismo formulario. Él, de acuerdo a las fechas que ustedes ingresen acá, hace este tipo de cálculos y les indicará qué tipo de mantenimiento es. Cuando el mantenimiento es de plan, ahorita lo vemos más adelante, vamos a tener un despliegue donde vamos a poder seleccionar a qué plan de mantenimiento vamos a asociarle el mantenimiento, a esa consignación, perdón. Seleccionamos origen mantenimiento. Son los mismos valores que encontramos hoy en día en el SNC. Si necesitamos adjuntar documentación, aquí tenemos, digamos, que la funcionalidad disponible para tal fin. Y aquí tenemos ya lo que llamamos afectaciones. Entonces, aquí hay un cambio, digamos que sustancial respecto también al SNC, porque mientras que en el SNC teníamos varios accesos para ir diligenciando toda la información que ustedes necesitaban registrar para el mantenimiento, para declarar lo que iba a pasar en ese mantenimiento, aperturas, demandas no atendidas, supervisión, cambios de barras. Aquí está integrado todo en un mismo campo, que es este, el de afectaciones. Ahorita más adelante vemos el detalle. Tenemos otra información que es básica también, información de trabajo. Tenemos entonces la descripción de trabajos, que funciona muy similar a lo que tenemos disponible hoy en el SNC, las observaciones, este campo de observaciones CND, que solamente está disponible para los usuarios pues, internos, los de XM. Tenemos el campo responsable, donde se ingresa el jefe de trabajo, un lugar de mantenimiento, responsable y un teléfono de contacto en caso de que el CND haya perdido comunicaciones con el centro de control de la gente. Y en esta clasificación tenemos el estado actual de la consignación y el color de la consignación. Entonces, en estado actual, por defecto, siempre va a ser ingresada, porque es el estado en el que arranca cualquier consignación, y el color se calcula dependiendo de las afectaciones que hayan registrado en ese campo. Bueno, entonces, ya les comenté, el elemento es este elemento que hay acá en datos básicos va a ser el activo consignado. Tengan en cuenta que hay iconos de ayuda. Todos los iconos de ayuda tienen alguna información relevante para el diligenciamiento del formulario. Todos tienen información diferente para que les den clic y vayan, digamos que, leyendo todo este tipo de ayudas que les va a ayudar a aclarar de pronto muchas de las inquietudes que puedan tener. Los campos que están marcados con asterisco, como lo mostramos acá, son los campos obligatorios. Por eso ahorita les mencionaba, estos dos filtros o campos les van a servir para acotar un poquito, ¿cierto? El elemento que quieren llegar, para encontrar un poquito más fácil, pero finalmente el campo que es obligatorio es el que está marcado con asterisco. El aplicativo automáticamente, si yo solo diligencio un elemento, él me diligencia los demás campos, los autocompleta. En estos selectores tengan en cuenta que también pueden digitar texto para encontrar los activos o los elementos que están buscando. Bueno, cuando el mantenimiento es de generación, entonces el formulario nos va a visualizar este campo que se llama unidad de generación, donde vamos a tener dos campos, uno que son los megavatios de mantenimiento y este que es el número de inversores indisponibles. Este número de inversores pues, es para plantas solares o eólicas
cuando requieran algún tipo de mantenimiento. Hay que declarar cuántos inversores de la planta van a estar indisponibles. Y aquí en megavatios de mantenimiento, digamos que es muy similar a lo que tenemos en el SNC, es la cantidad de megavatios que van a estar indisponibles a causa de ese mantenimiento. Bueno, ambos campos en este caso son obligatorios. Bueno, acá en los campos programación tenemos fecha inicial, fecha final, ambos campos obligatorios. Ya les comenté, él calcula la semana inicial, la semana final y el tipo de ingreso dependiendo de las fechas que ustedes ingresen acá. Este tipo de componentes permiten entonces digitar el texto directamente acá en el campo, en la casilla, o pueden dar clic sobre este icono de calendario, seleccionar la fecha y la hora en la que van a iniciar el mantenimiento o va a finalizar. Entonces tienen, digamos que ambas opciones, por teclado o por este icono y con el mouse. El origen de mantenimiento, entonces tenemos los mismos campos que tenemos en el SNC, ya que la reglamentación pues no ha cambiado en este sentido. Bueno, digamos que este sería un ejemplo de lo que pasaría con la interfaz en caso de que las fechas donde se ha registrado la consignación sean una consignación de plan. Entonces, en el caso de SIO, vamos a distinguir los planes de transmisión y de generación. Entonces, como ven acá, si yo selecciono un elemento que sea de transmisión, él me va a calcular que el tipo de ingreso va a ser plan y le va a colocar una T. Eso para tipo de ingreso. Recuerden que esto lo calcula el aplicativo. Esto no es editable por el usuario. Y si la consignación es de plan, entonces debo de seleccionar a qué plan de mantenimiento va a quedar asociado a esta consignación. El aplicativo ya les mostrará qué planes tiene disponibles para asociar. La estructura entonces de estos planes va a ser en este sentido. Entonces vamos a tener plan T, en caso de que el elemento consignado sea de transmisión, se le coloca el año de ese plan y un consecutivo, si es el plan 1 o el plan 2 de ese año. Lo mismo pasa para generación. Entonces, en el caso de generación, los planes van a tener una G de generación, su año y el consecutivo. Bueno, en caso de que el origen de mantenimiento sea instrucción CND, entonces vamos a tener este campo que se llama contacto CND, que es la persona con la cual ustedes coordinaron este mantenimiento. Se debe ingresar para poder, digamos que, hacer la debida gestión y garantizar de que esa consignación sí es por instrucción CND. En los campos origen mantenimiento, entonces tenemos, digamos que los campos disponibles que tenemos ahora en el SNC, el único que es nuevo es vida humana, que ya también lo están viendo en el SNC porque esto era por la entrada de la resolución 015. Estos campos que están resaltados o enmarcados en rojo estos son los que necesitan documentación de soporte, para que lo tengan muy en cuenta. Vida humana, obras, entidades estatales o modificaciones de POT, expansión y catástrofes naturales o actos terroristas. En caso de registrar una consignación por expansión, entonces tenemos un nuevo campo que se llama tipo de expansión. Vamos a definir si ese mantenimiento de expansión va a ser por reposición de equipos o va a ser por convocatoria UDME. Entonces, cuando es reposición de equipos, el aplicativo no les va a sacar ningún otro campo adicional. Solamente hay que adjuntar la documentación que requiere para poder solicitar el mantenimiento de expansión. Cuando es convocatoria UDME, entonces él les despliega este otro campo que se llama el proyecto. Deben de seleccionar acá sobre qué proyecto de expansión están trabajando y tienen declarado ese elemento consignado como un activo necesario para ese proyecto de expansión. Aparte de eso, tenemos entonces, digamos que las dos preguntas que hacemos actualmente, si se van a energizar activos o si se van a hacer pruebas sobre esos elementos que todavía no están declarados en explotación comercial. En caso de seleccionar sí a esta pregunta de energizar activos, él les va a abrir un campo para que declaren cuáles son los activos que van a energizar. Este sería el campo que vamos a visualizar en caso de
necesitar energizar activos. Listo, todo esto se despliega en la misma pantalla y sobre el mismo formulario. Bueno, por la entrada de la resolución 015, entonces tenemos una declaración de zonas temporales excluidas de CNE. Entonces, cuando vean este título, zona temporal excluida de CNE, esto va a tener un checkbox que en caso de ustedes activarlo, les va a mostrar el siguiente despliegue, que es donde ustedes van a hacer esta declaración. ¿Qué se solicita? Descripción de la zona CNE. Aquí hay que ingresar una descripción o un nombre de la zona. Y hay que ir asociando los elementos que van a conformar esa zona CNE. Entonces tienen los mismos filtros, subestación, tipo de elemento y elemento, donde el campo obligatorio es elemento. Este los va a ayudar a llegar más fácil a este elemento que van a declarar y hay que darle clic en asociar. Cuando ustedes seleccionan acá un elemento, todavía no está declarado en la consignación o en el mantenimiento. Hay que darle clic a asociar y los elementos que queden en esta tabla van a ser los que conforman esta zona CNE. Bueno, este es el componente para adjuntar archivos. Le dan clic en este botón. Se puede dar clic en este botón o arrastrar los archivos acá. También permite hacer esa especie de drag and drop. Me traigo el archivo desde mi computador y lo arrastro hasta esta parte del componente y él se lo recibe. O se le da clic acá y él abre un explorador de Windows normal y ustedes ahí ya buscan el archivo y lo adjuntan. Listo. Dependiendo del tipo de mantenimiento que hayan ingresado, el origen y si se declaró o no zona CNE, va a haber, digamos que un requerimiento de documentación. Entonces, en el caso de catástrofes naturales o actos terroristas, si no hay zona declarada, se solicita un documento y con una declaración de zona CNE se van a necesitar dos. Para obras entidades estatales, también un documento sin zona CNE, dos con declaración de zona CNE, lo mismo que para vida humana. En el caso de origen normal, digamos que no aplicaría la zona CNE y tampoco se requiere pues documentación. No se exige documentación. Si ustedes necesitan adjuntar algo para poder aclarar el mantenimiento, pues lo pueden hacer. Pero siempre tengan en cuenta que hay que declarar en las afectaciones lo que va a pasar con el mantenimiento o el impacto que se va a tener con el sistema de potencia. Mantenimiento mayor. Sin zona CNE no requiere documentación, con zona CNE va a requerir un documento. Instrucción CND, sin zona CNE no requiere, con zona CNE requiere uno. En el caso de expansión por reposición de equipos, se requiere un documento sin zona CNE, dos con zona CNE, y expansión por convocatoria TUSME es igual, uno sin zona CNE, dos con zona CNE, y para los temas de overhaul, que son mantenimientos de generación, no se requiere sin zona CNE, y con zona CNE pues no aplica. Bueno, ¿cómo funciona entonces el tema de las afectaciones? Aquí es donde van a declarar todas las maniobras o impactos que hay sobre el sistema de potencia debido al mantenimiento. Aquí también se van a declarar las aperturas del elemento consignado. Entonces, si recuerdan lo que les mencioné ahorita, les indiqué que ya no van a haber varios campos donde registrar la información. Antes había un campo para registrar las aperturas del elemento principal, que ese es el elemento consignado, otro para los elementos adicionales, cambios de barras, todos eran campos distintos. Aquí todo está agrupado en esta misma tabla. Entonces, en esta misma tabla vamos a registrar todo lo que necesita el mantenimiento, incluyendo las maniobras o impactos sobre el elemento consignado. Vamos a ver, bueno, entonces cuando yo digo añadir en este botón, entonces me abre un modal. Ahí sí es un despliegue, digamos que aparte del formulario que veníamos navegando. Abre este modal y en este modal ya tenemos un despliegue para registrar todos los tipos de afectaciones. Entonces tenemos una fecha inicial y una fecha final. Él calcula los periodos inicial o final de esa afectación, dependiendo de lo que se haya registrado acá. Tenemos acá un checkbox que se llama ingresar datos del elemento consignado. Esto es para facilitar un poquito esos registros de ese elemento que ya tenemos identificado para facilitarnos de pronto un poquito la vida para diligenciar este formulario. Entonces, si activan este checkbox, él automáticamente les va a traer el valor de subestación, tipo de elemento y elemento
que registramos allá en datos básicos, o sea, los valores del elemento consignado. Aquí vamos a tener un campo que se llama tipo de afectación, ya les vamos a dar como el detalle de esto, detalle operativo, y este que se llama convertir afectación continua en diario. Entonces vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Entonces, el primero que habíamos visto, que eran las fechas, por defecto el aplicativo les va a traer las fechas inicial y final que declararon en el campo de programación, que es las fechas de la consignación. Listo, si necesitan modificar las fechas, son editables y funcionan igual que el campo de programación. Puedo entrar acá, digitar por teclado o dar clic en este icono de calendario y seleccionar fecha, hora, minuto, de acuerdo a las necesidades de mantenimiento o lo que necesiten declarar. De esta misma manera funcionan ambos componentes. El recuadro que les mostré, el que se llama ingresar datos, entonces, como les mencioné ahorita, es para llenar automáticamente estos campos subestación tipo elemento con los valores del elemento consignado. El campo número 3, que es el de tipo de afectación, entonces aquí es donde van a declarar si lo que van a hacer con ese elemento que ya seleccionamos acá, ¿cierto? Que no necesariamente es el elemento consignado. Aquí vamos a declarar qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una desenergización, desenergizado despejado, si necesita una DNA, si es supervisión, cualquier tipo de afectación que necesitemos declarar. Más adelante vemos un poquito el detalle de esos campos. En el cuarto, que es el detalle operativo, entonces hay que seleccionar alguno de los valores que les va a arrojar esta lista desplegable. Normalmente los valores son si necesitamos llevar eso por acople, si de pronto hay afectación de supervisión, si es intermitente. Ahorita les voy a mostrar un poquito el detalle. Entonces, este funciona muy similar a lo que teníamos en el SNC como detalle operativo. Y tenemos este switch, esto es un switch que se llama convertir afectación continua en diario. Este funciona muy similar a lo que tiene el SNC, y es que nos permite coger un rango amplio de fechas, ¿cierto? Y en caso de que el mantenimiento tenga un inicio y un fin diario, si activamos este switch, él parte esta afectación y la vuelve, digamos que, diaria. Bueno, suena un poquito redundante, pero entonces no la vuelve diaria. Entonces nos permite diligenciar de una manera un poquito más fácil esas afectaciones que inician y terminan un mismo día. Bueno, entonces, por ejemplo, acá ya empezamos a diligenciar. Si yo lo que quiero es declarar, como les mencionaba ahorita, de pronto un desenergizado aterrizado para este tipo de elemento, entonces en esta lista desplegable tengo disponible, dependiendo del tipo de elemento, los tipos de afectación que puedo declarar. Entonces acá en este caso seleccionamos desenergizado aterrizado y tenemos unos valores acá para declarar ya los detalles operativos. Entonces, si no necesito declarar nada adicional, lo dejo vacío. Esto es un valor, entonces lo seleccionamos. Si de pronto esta valla de línea va a quedar por acople, o por bypass o por transferencia, entonces seleccionamos el valor que, de acuerdo a lo que va a suceder, digamos que el día de mantenimiento. Y en caso de necesitar declarar una reconfiguración, aquí vamos a tener el valor reconfiguración. Si de pronto vamos a declarar una demanda no atendida, aquí hay un cambio también respecto al SNC. En el SNC asociamos las DNAs a alguna de las aperturas de la consignación. En el caso de SIO, las independizamos. Entonces, las DNAs se van a declarar de manera independiente a las aperturas, pero deben de ser coherentes con la apertura y con el mantenimiento que están declarando. Entonces, seleccionan una fecha inicial o final para esa DNA. Hay que seleccionar, digamos que en tipo de elemento, un elemento tipo demanda, ¿cierto? Y seleccionar un elemento de demanda, y en ese caso, él en este selector les va a habilitar la opción de DNA o TDC. Seleccionan DNA o TDC y él ya les muestra, digamos que la siguiente información, que sería la subestación y la carga sobre la cual se va a presentar esta demanda no atendida. A diferencia del SNC, la carga se va a representar por un porcentaje.
Ya no vamos a declarar un valor en megavatios, sino un porcentaje. ¿Cuánto es el porcentaje de DNA que se va a presentar sobre esta carga? Eso quiere decir que este valor va a ser un valor entre 0 y 100. En el caso de que sea 100%, estamos declarando que el 100% de la carga va a quedar desatendida, y si es un valor inferior, pues obviamente entonces ese es ese porcentaje que representa el total de esta carga. Para TDC, entonces funciona de una manera muy similar. Es un registro también independiente. Si seleccionan un elemento tipo demanda, les va a habilitar el tipo de afectación TDC y van a tener que declarar, ¿cierto?, cuál es la carga origen y la carga destino. Esta subestación les va a ayudar, digamos que a llegar un poquito más fácil a esta carga que están buscando. En caso de que no quieran seleccionar la subestación, no es necesario. Esta lista desplegable les va a mostrar todas las cargas del sistema. Y también se va a declarar un valor en porcentaje, que funciona de la misma manera que la DNA. Si yo declaro un 100%, estoy declarando que el 100% de esta carga se me va a ir para este destino, o se me va a reflejar en la carga de este destino. Bueno, en caso de requerir una afectación de supervisión, ya el tipo de afectación que llamamos antes supervisión se reemplazó por este, que se llama función reducida en supervisión o telefonía. Esto funciona para los activos que son de supervisión, SCADA, enlaces ICCP, punto a puntos. Entonces, para ese tipo de elementos se habilita ese tipo de afectación, donde deberán declarar si va a estar deshabilitado, si va a estar intermitente, y en caso de necesitar registrar un detalle, ¿cierto?, para poder informar exactamente qué es lo que va a pasar acá, con esta afectación de supervisión o telefonía, vamos a tener disponible un campo que se llama detalle. Este campo es de texto libre. Listo. Bueno, entonces ya para esta parte, información de trabajos, son listas desplegables. Lo que vamos a tener disponibles acá en estos dos campos, descripción de trabajos y observaciones. Pueden seleccionar uno o varios valores de esas listas desplegables. Bueno, ya seleccionan de acuerdo a lo que se acojan o sea lo más parecido o acorde a los mantenimientos o al trabajo que van a realizar. En caso de que la consignación sea de emergencia, entonces el formulario en este campo de información de trabajos les va a mostrar las dos declaraciones que deben de hacer: condición actual de emergencia y observación de emergencia, donde condición actual de emergencia es una lista desplegable y observación sí es un texto libre para que ustedes declaren o informen con un poquito pues mayor detalle cuál es la emergencia que se está presentando en su elemento. Esto entonces, como ven, está contenido o autocontenido en el formulario. No es una declaración aparte como sucedía en el SNC, sino que está autocontenido dentro del formulario. Los campos responsable de consignación, tenemos el jefe de trabajo, lugar de mantenimiento, responsable, teléfono, son todos campos obligatorios. Tienen como la misma filosofía pues del SNC, informar una persona, cuál es el jefe de trabajo, dónde es el lugar de mantenimiento, un responsable y un teléfono donde podamos hablar con alguien que esté involucrado en el mantenimiento en caso de presentarse algún tipo de emergencia y que no tengamos de pronto contacto con el centro de control del operador del elemento consignado. En el campo clasificación, entonces les mencioné, el estado actual por defecto siempre va a ser ingresada. Una vez la consignación sea ingresada, sí va a ser un campo editable. Aquí también pueden cambiar el estado de la consignación. Y el color no es un campo que sea editable, él lo calcula de acuerdo a las maniobras o impactos que vayan registrando en esa tabla de afectaciones. Todos los campos, estos campos son obligatorios, para que lo tengan en cuenta. Si no se diligencian todos los campos obligatorios, pues no se va a poder registrar la consignación. Si bien estos campos son obligatorios porque deben de tener un valor, estos campos son automáticos. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los campos del formulario de pruebas de generación.
Entonces, también tenemos un campo que se llama datos básicos, donde van a seleccionar cuál es el elemento, que en este caso sería una unidad de generación, la cual va a tener pruebas. Aquí en este hipervínculo que tenemos, le dan clic y les va a mostrar cuál es el listado de pruebas, ¿cierto? Disponibles para declarar. Tenemos también un campo de programación, donde declaramos cuál es la fecha, la hora inicial y la hora final de esa prueba. Estos campos se calculan de manera automática, periodo inicial, periodo final. También tenemos una tabla de afectaciones, donde solamente se podrán registrar riesgos de disparo, observaciones CND, que es un campo solo disponible para los usuarios internos, y este campo de clasificación que contiene los mismos campos, estado actual y color. Vamos entonces a ver el detalle uno a uno. Bueno, entonces elemento, selecciono la unidad de generación. También puedo escribir acá sobre todos estos selectores para llegar un poquito más rápido al valor. O doy clic sobre este triangulito y él me muestra, digamos, que todas las unidades disponibles para registrarles una prueba. Si damos clic sobre este hipervínculo, él nos muestra este modal. Y este modal contiene todos los tipos de prueba que se pueden registrar en el aplicativo. Seleccionan cuál es la que va a ser, le dan clic acá al valor, al nombre de la prueba que van a registrar y automáticamente este modal se cierra y les asocia ese valor a la consignación. En el campo de programación también podemos digitar acá por medio del teclado o damos clic en este icono de calendario para seleccionar cuál es la fecha en la cual van a hacer la prueba. Él calcula el tipo de ingreso automáticamente. Seleccionan la hora inicial y la hora final de la prueba y él calcula tanto el periodo inicial como el periodo final de la prueba. Si la prueba requiere registrar un perfil de generación, una vez hayan seleccionado la unidad, el tipo de prueba y los horarios, entonces él les va a mostrar este despliegue, perfil de generación. Él solamente les va a mostrar los periodos en donde ustedes declararon pruebas. Pues en este caso mostramos un ejemplo con los 24 periodos. En estas casillas pueden dar clic, en estas casillas pueden dar clic y les va a permitir registrar información a través de teclado. Si para facilitarles de pronto un poquito, ¿cierto? El ingreso de esta información, porque hay veces, digamos que los perfiles de generación son muy planos, entonces pueden dar clic en este radio button y esto, ¿qué les va a hacer? Entonces, este radio button se llama valor CEN, o sea, valor de la capacidad efectiva neta. Entonces, él se trae de base de datos cuál es el valor que ustedes tienen registrado para esa unidad que seleccionaron de capacidad efectiva neta. Si lo que yo necesito es una prueba con estos valores, selecciono este radio button y le digo replicar valor. ¿Cómo funciona el aplicativo? En todas las celdas que estén vacías, él les va a replicar este valor. Pueden hacer una mezcla de ambos. Si yo necesito los 3 primeros periodos un valor y todos los demás periodos el valor de la capacidad efectiva neta, entonces primero diligencio estos 3 periodos y luego selecciono acá este radio button, le digo replicar valor y ya diligencié todo el campo perfil de generación. Si necesito un valor distinto, entonces selecciono este otro radio button que se llama valor requerido. Aquí en este selector o en este input más bien, puedo digitar un valor, ¿cierto? Entre 0 y la capacidad efectiva neta y replicarlo. Funciona de la misma manera que funciona este valor CEN. En las casillas que estén vacías, voy a replicar el valor que digité acá. Bueno, en caso de que sea una prueba tipo 21, por ejemplo, que es las pruebas de capacidad, entonces hay una información que declarar. Entonces, el ABR mínimo y el ABR máximo, ¿cierto? Entonces, es una información muy importante para nosotros para saber hasta qué punto podemos llevar los ABRs de la máquina. Entonces, nos declaran cuál es el mínimo, cuál es el máximo y declaran acá cuáles son los puntos a probar en la región de subexcitación de la máquina o en la región de sobreexcitación. Listo. En el caso, por ejemplo, de subexcitación, es necesario ingresar el símbolo menos. Los demás valores pues serán valores positivos.
En el caso de la prueba 25, entonces registramos lo mismo, ABR mínimo, ABR máximo. ¿Cuáles son los valores, cierto, a los cuales podemos llevar? El valor más bajo al que podemos llevar el ABR y el valor más alto al cual lo podemos llevar. Y declaramos los puntos en la unidad de generación o los puntos en el punto de conexión compartida. Entonces tenemos que las 4 tablas para diligenciar la prueba. También tenemos un adjuntar documentación, ¿cierto? Hay 2 pruebas que requieren ese tipo de documento, pues requieren adjuntar algún documento avalado por el CNO para poder ejecutarla, que son las 19 y la 20. Entonces, en caso de que se presente esta situación, de que haya que hacer unas pruebas especiales o excepcionales, entonces seleccionan ese tipo de prueba que está disponible en el modal que les mostré anteriormente y les va a solicitar adjuntar la documentación de soporte. Bueno, entonces en esta tabla de afectaciones funciona igual que la que les mostré ahorita para mantenimientos. Se da clic acá en añadir afectación, va a mostrar un modal, en el modal seleccionan las fechas y el elemento que va a tener esa afectación y solamente están disponibles los riesgos de disparo para este formulario que es de pruebas de generación. Entonces, como les mencionaba ahorita, si doy clic en añadir, entonces me solicita la fecha, él por defecto se trae la fecha que registraron en el campo programación. Ustedes ya diligencian la hora inicial, la hora final, él calcula los periodos de la prueba, seleccionan el elemento, solo están disponibles las unidades que hacen parte de su grupo, o sea, de su planta. No se pueden declarar en este momento riesgos de disparo sobre otras plantas diferentes a las que están en pruebas. El tipo de afectación, este es un valor que digamos que está bloqueado, solo se permiten riesgos de disparo y ya informan el detalle operativo. Si ese riesgo de disparo puede ser simultáneo o no simultáneo. Bueno, campo de observación SND, solo disponible para usuarios internos. Y el campo estado actual, color, como se los mencioné ahorita, estado actual, por defecto va a ser ingresada, y el campo color, por defecto va a ser verde. En este momento solo tenemos un solo tipo de consignaciones de pruebas de generación que se denotan con el color verde, por lo tanto, este campo viene diligenciado por defecto en este valor y no va a ser editable. Bueno, vamos a hacer entonces, revisamos el módulo de ingreso por archivo. Esta es la interfaz que les va a presentar. Regálenme un segundito. Vamos a parar aquí un momentico este tema y vamos a revisar unas preguntas que ustedes ya tienen para que vamos resolviendo y no lo dejemos todo para el final. Entonces regálenme un segundo. Así es, Hernán, muchas gracias. Mientras tanto, entonces le voy recordando a nuestros asistentes que las memorias las estaremos compartiendo por medio del correo info@xm.com.co. También quedarán albergadas en nuestra plataforma Nexos y los videos de estas capacitaciones también tendrán su repositorio en una lista en nuestro canal de YouTube XMSASP. Entonces pueden acceder a todas estas capacitaciones. Les recuerdo que tienen también otra opción de conexión para el módulo mantenimientos el próximo 5 de julio. A esta misma hora, de 9 a 10:30. De igual forma, les recordamos también que el cambio y la transición hacia este aplicativo SEO va a ser gradual. Vamos a estarles informando con tiempo todas las señales que se tengan y de ser necesario realizaremos más capacitaciones para que ustedes puedan tener total seguridad y certeza en este cambio y este reemplazo del SNC. Hernán, entonces continuamos con la sección de preguntas. Te dejé algunas por el chat, vamos respondiendo las que se puedan. Listo, vamos a irlas abordando. Entonces, primera pregunta, si tenemos inconvenientes con el usuario, ¿dónde podemos solicitarlo? Ahorita al final les vamos a entregar el buzón. Básicamente es a través de info@xm.com.co o llaman a la línea de atención al cliente. Informan que tienen un problema con el usuario de SEO. Ahorita al final de la presentación igual les dejamos pues ahí el correo.
Vamos a tener toda la información que requerimos en este nuevo aplicativo. Hay más información adicional. No, el aplicativo tiene pues, toda la información que necesitan, tiene ayudas, y para el tema de carga por archivo, ahorita les explico que también está pues la información ahí disponible. Bueno, la sesión, sí, ya la iniciamos. En caso de que tengan inquietudes o quieran reforzar esta capacitación, dentro de 8 días vamos a dictar otra. Pero les aclaro, es esta misma presentación. ¿De acuerdo? La primera sesión, que es esta, que es la que estamos, en donde queremos abordar que ustedes conozcan el aplicativo y que ya empiezan a interactuar y lo empiezan a manejar, entonces la vamos a replicar dentro de 8 días, para que lo tengan muy claro y de pronto si para ustedes todo está muy bien y lo que necesitan es solamente interactuar con el aplicativo, no va a ser necesario que se conecten dentro de 8 días. Si quieren de pronto volverla a visualizar, se pueden conectar. Al finalizar indicaste que van a enviar para hacer pruebas. ¿Qué tipo de pruebas podemos hacer? Y si tenemos comentarios, ¿dónde podemos dejarlos? Bueno, entonces, va a haber un enlace que es el aplicativo en pruebas. ¿Qué tipos de pruebas van a hacer? Lo que quieran. Eso no tiene ninguna restricción. Va a estar el aplicativo disponible con toda la funcionalidad que vamos a tener en consignaciones. Pueden interactuar con él. No hay ningún inconveniente. No hay problema si se equivocan, porque eso es una base de datos que finalmente se va a borrar. Eso no es lo que va a quedar en producción. Entonces, no hay ningún inconveniente. Pueden hacer cualquier tipo de prueba que deseen. Si tienen inconvenientes, entonces, o comentarios, nos los mandan también por info. A través de info, a nosotros nos van a enviar toda la información, dependiendo del tipo, si es un inconveniente, si es un requerimiento o si es informativo. El módulo de ingreso por archivo estará habilitado todo el tiempo o solo para el cargue del PSM. En el caso de SIO, bueno, esta es una información que ya íbamos a abordar, pero entonces se las adelanto una vez. La funcionalidad de cargar por archivo va a estar disponible todo el tiempo, es decir, pueden cargar consignaciones de emergencia fuera de plan o plan a través del archivo. Este aplicativo nuevo tendrá un paralelo con el anterior. ¿Cuánto tiempo estará en paralelo y cuándo cambiará? No va a haber un paralelo en producción. Les vamos a entregar ese ambiente de pruebas. Ese ambiente de pruebas está apuntando también a una base de datos de prueba y no va a estar en paralelo con el SNC. Entonces, en el momento en que vayamos a apagar el SNC, entra SIO, pero se apaga el SNC. No va a quedar disponible para ustedes. Es posible en el módulo de ingreso de la consigna poder visualizar si esta penaliza en las horas anuales de indisponibilidad como alerta a la afectación del esquema de calidad. No, esa información no está disponible en este módulo. ¿En qué navegador funciona SIO? Sí, muy importante. Google Chrome fue el aplicativo con el cual se han hecho todas las pruebas y por el cual está diseñado. Entonces, lo ideal es utilizar Google Chrome. También pueden utilizar Microsoft Edge. En carga masiva se puede ingresar planes fuera del PSM o modificar consignaciones. Bueno, en carga masiva se pueden registrar todo tipo, en un mismo archivo pueden registrar consignaciones de emergencia, fuera de plan y plan. Modificar consignaciones no, esa funcionalidad sí no está disponible por archivo. Esa solo está disponible a través del formulario, que más adelante vamos a ver cómo se accede al formulario de edición. Este aplicativo, ¿a partir de qué fecha reemplazaría el SNC? La fecha exacta todavía no la tenemos definida. Digamos que lo que queremos en este momento es, primero, que ustedes aprendan a manejar el aplicativo y luego, de acuerdo a cómo vayamos avanzando con esta socialización del nuevo aplicativo y con esta nueva adaptación, entonces ya definimos la fecha exacta y se las vamos a informar, obviamente. ¿Los tipos de pruebas son los mismos que actualmente están en el SNC? Sí, son los mismos tipos de pruebas. Es una reglamentación que no ha cambiado en el momento, entonces son los mismos. ¿Puedes explicar un poco más sobre el documento para SIN y con zona CNE? ¿Qué tipo de documento se debe adjuntar? El documento debe ser emitido por algún ente como bomberos, personal. En el caso de vida humana, ¿qué diferencia existe entre los documentos 1 y 2? En caso de con zona CNE, ¿existe algún tipo entre documentos a adjuntar? Bueno, la documentación que hay que adjuntar en zona CNE es la que respalde ese tipo de mantenimiento. Eso es lo que solicita la reglamentación, es el unifilar. Es adjuntar el unifilar de la zona CNE.
Digamos que todo el resto de la información es lo que les mostré en esa interfaz, la descripción de la zona CNE y los elementos que van a conformar esa zona CNE. A ver, ¿se mantiene en el nuevo módulo los históricos de las consignaciones hechas? Sí. Va a haber una migración de información. Vamos a migrar alrededor de 5 años de la información del SNC. Eso es lo que va a estar disponible en sí. Actualmente tengo acceso a SNC, pero no ingresa con estas credenciales a CIO. Pasos a seguir. Informarlo a la 73000 o a Info, en caso de algún problema con el ingreso al aplicativo. ¿Se ingresa con el mismo usuario del SNC? Sí, correcto. Se migraron todos los usuarios del SNC a esta nueva plataforma de CIO en la que les entregamos disponible para pruebas, entonces debería funcionar su usuario y password ahí. En caso de tener inconvenientes, entonces como lo mencionamos anteriormente. Lo informan a través de Info o a la 73000. En el módulo de pruebas, por favor, puedes explicar cómo aplica el PCC punto de conexión compartida. Más adelante vamos a hacer otra sesión donde vamos a involucrar un poquito más cómo son los tipos de ingreso, de información. Digamos que en este momento lo que necesitamos es que conozcan el aplicativo y lo empiecen a interactuar y sepan navegar a través de él. ¿En dónde se podría encontrar la información que se encontraba en reportes tabulares? Vamos a tener unos módulos, un módulo de reportes, pero este reporte tabular todavía no está disponible en sí. Cuando entra en vigencia el nuevo aplicativo, ya lo mencionamos. Para los PSM, la macro ya se encuentra activada para las configuraciones anillo e interruptor y medio. El aplicativo CIO no tiene una macro como tal. Él va a tener unas plantillas y ahorita ya se las voy a mostrar. Este nuevo aplicativo está desarrollado para los nuevos navegadores que trabajan con pestañas. El actual aplicativo no lo permite. Le puede abrir varias pestañas, pero al cabo de unos minutos envía mensajes de error. Este aplicativo sí está diseñado para trabajar con varias pestañas en paralelo. Como les mostré ahorita, hay un icono que permite abrir en nuevas pestañas los módulos que requieran, los menús que requieran. Ellos pueden trabajar de manera en paralelo. Hay que tener, pues sí, obviamente en cuenta la coherencia de la información de lo que están haciendo. Si yo estoy ingresando una consignación, pues primero tengo que registrarla para después poderla consultar. Pero digamos que en general, sí, el aplicativo trabaja con varias pestañas. Bueno, esas son como las preguntas que habían por ahora. Entonces voy a continuar entonces con la presentación de la capacitación. Entonces vamos a empezar a mirar este registro por archivo. Esta es la interfaz que se les va a desplegar cuando se vayan a este tipo de ingreso. Entonces, ¿qué tenemos? Debemos de seleccionar qué tipo de consignación vamos a registrar, si son mantenimientos o pruebas de generación. Entonces recordemos, en mantenimientos vamos a registrar tanto elementos de transmisión como de generación. Y pruebas, pues solamente este índole. Aquí adjuntamos el archivo que vamos a construir. Ahorita ya les voy a mostrar cómo funcionan. Y se da clic acá en este botón de analizar archivo. Listo. Aquí tenemos otra pestañita, ¿cierto? Esto está dentro de esta misma interfaz y aquí es donde está la información que ustedes van a necesitar para poder diligenciar esos archivos. Entonces, hay dos tipos de plantillas, la de mantenimientos y la de pruebas de generación. Por eso es que acá es importante seleccionar para qué mundo van, si mantenimientos o pruebas de generación. Y este otro, que se llama acá, insumos para cargar consignaciones, va a contener toda la información que ustedes necesitan para poder diligenciar estas dos plantillas. Este archivo se mantiene actualizado, entonces muy importante descargar este archivo en el momento que vayan a diligenciar las consignaciones, porque este archivo no está quemado. Este archivo va directamente a la base de datos y se trae la información actualizada. Entonces, por ejemplo, en el caso de que entre un nuevo activo, un proyecto, si ustedes tenían un archivo de estos viejos, pues obviamente no van a tener ese tipo de elementos ahí. Pero si ustedes lo descargan, después de que ya lo hayan declarado y que el proyecto esté en todas las bases de datos del CND, aquí ya van a encontrar los elementos nuevos.
También si de pronto cambió la parametrización, porque nosotros como CND tenemos un módulo de administración donde podemos cambiar alguno de los parámetros del aplicativo, si cambiamos algo, aquí esto les va a salir actualizado. Entonces es importante descargar este archivo con cierta recurrencia para tener la información más actualizada. Bueno, entonces mencionamos que hay que seleccionar para dónde vamos, si mantenimientos o pruebas de generación. En cualquiera de los dos casos, vamos a tener otros nuevos selectores, que son el plan de mantenimiento. Este campo, como ven, no es obligatorio, ¿cierto? Porque si yo voy a registrar consignaciones de emergencia o fuera de plan, yo no necesito decir para qué plan, ¿cierto? Voy a registrar esas consignaciones. Por eso este campo no se marcó como obligatorio. En caso de que ustedes vayan a cargar consignaciones de plan y no seleccionen el plan de mantenimiento que le van a asociar, entonces el aplicativo les va a mostrar un mensaje de error. Él tiene un informe de errores que más adelante vamos a mirar por dónde se accede. Entonces hay que seleccionar el plan de transmisión o el plan de generación, dependiendo de las consignaciones que vayan a cargar. El aplicativo es capaz de recibir ambos, ¿cierto? Si de pronto un agente tiene un plan donde o un conjunto de consignaciones, porque ya no está sesgado al plan. Si tiene un conjunto de consignaciones donde tiene elementos de transmisión y de generación, lo puede hacer en el mismo archivo. Y en el caso de pruebas de generación, perdón, aquí solamente se solicita cargar un plan de mantenimiento, seleccionar un plan de mantenimiento. Como esto solamente es para el tema de generación, pues solamente es el que corresponde a generación. Bueno, este es el adjuntar archivo, ¿cierto? El que les mostré ahorita. Aquí funciona de la misma manera que funcionan los formularios. Puedo dar clic en este botón que se llama buscar archivos, donde se me despliega un explorador de Windows y ese me permite ya buscar el archivo en mi computador para poderlo adjuntar al aplicativo, a la plataforma y analizarlo. O también lo puedo arrastrar, traerlo hasta esta parte del componente y ya nos queda, digamos que adjunto. Bueno, hay que tener en cuenta que no se pueden cargar cualquier tipo de archivo. Entonces, son las plantillas que les vamos a suministrar, que son unas plantillas en formato Excel, XLSX o XLS. Eso es lo que podemos adjuntar a la herramienta. Cualquier otro tipo de archivo va a mostrar un mensaje de error. Y al dar clic entonces en este botón, analizar archivo, él va a analizar esa información que ustedes montaron acá. Bueno, entonces una vez yo le dé analizar archivo, él me muestra este despliegue, ¿cierto? Entonces él me saca aquí esta ventana que hace parte pues de la misma interfaz donde voy a poder visualizar cuántas fueron el total de consignaciones cargadas, o sea, las consignaciones que contenía este archivo que me traje para acá. De ese total de consignaciones me va a mostrar cuántas consignaciones son válidas, es decir, que le puedo cargar al sistema y en las cuales me van a asignar un consecutivo para esas consignaciones. Y tengo también un informe donde tengo las consignaciones con error. Entonces él acá me muestra de este total de consignaciones cuántas tienen errores y a través de este botón exportar, entonces puedo revisar cuál es ese informe de errores y qué problemas tenían estas consignaciones. Entonces, si doy clic en cargar, voy a mandar a esas consignaciones, las voy a mandar a la base de datos y se me va a asignar un consecutivo por cada consignación cargada. En este botón exportar me va a permitir visualizar cuál es el consecutivo que la herramienta me asignó a cada consignación. Y en este exporto es el informe de errores. Es decir, voy a visualizar una columna con los problemas que tenían estas consignaciones. Si por alguna razón me equivoqué de archivo, acá lo puedo borrar, ¿cierto? Cargar un nuevo archivo, o si quiero limpiar toda la pantalla, le digo cargar otro archivo y esto me refresca, digamos que toda la pantalla de ingreso por archivo. Bueno, ya les expliqué pues cada una de las funcionalidades. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les mencioné ahorita, muy importante,
aquí están las plantillas que el aplicativo, ¿cierto?, permite registrar. Aquí descargan la plantilla de mantenimientos y aquí descargan la plantilla para pruebas de generación. Y este es un archivo donde va a tener toda la información que van a necesitar para diligenciar ambas plantillas. Bueno, entonces, miremos. Este sería el formato que tenemos en la plantilla para cargar mantenimientos. Listo. Esta es solamente la primera hoja. Bueno, inclusive acá no alcanzamos a verla toda porque es un poquito más extenso. Lo que queremos es como que ustedes empiecen a analizar toda esta información. Y más adelante, pues vamos a hacer otra sesión donde vamos a profundizar un poquito más estos detalles. Entonces, miren que es una plantilla de Excel. Entonces, es muy importante lo que les mencioné ahorita. El aplicativo solo les va a recibir archivos planos de Excel, o sea, XLS o XLSX. Si son macros o otro tipo de extensiones, no se los va a permitir. Un archivo de Word, PDF, nada de eso admite la herramienta. Este archivo o esta plantilla tiene 5 hojas. Información básica, afectaciones, DNA, TDC y zona CNE. Listo. Entonces, si ustedes alteran el nombre de estas hojas o la posición de estas hojas, les va a salir error. Eso es digamos que es lo básico para este archivo. Ni alterar la extensión, no alterar el nombre de las hojas, ni la posición de las hojas. Listo. Ahora aquí vamos a empezar a visualizar los diferentes campos que son los mismos que diligenciamos a través de formulario. O sea, aquí no se alcanzan a ver todos como les mencioné. Solamente para el ejemplo. ¿Qué campo hay adicional? Este que llamamos ID. En este ID sí tenemos que empezar a diligenciar o a registrar como cuál va a ser la información de cada consignación. Entonces, en esta hoja de información básica, el ID no se puede repetir, porque aquí cada fila corresponde a una consignación. Entonces, como cada fila corresponde a una consignación, no lo puedo repetir porque tiene una ambigüedad. Entonces, no voy a saber qué información asociarle de las demás hojas o pestañas del archivo a esa consignación. Entonces, muy importante, aquí el ID es único. Listo. Acá en datos básicos, el archivo nos recibe el código o el nombre del elemento. Y ya todo esto es la información, esto es el elemento consignado. Entonces, miren que los nombres que hay acá, datos básicos, unidad de generación, programación, son los mismos títulos que tiene el formulario. Y estos campos son los mismos que despliega el formulario. En este caso, por ejemplo, no desplegamos ni subestación ni tipo de elemento, porque esos son campos que nos ayudan en el formulario a llegar al elemento consignado, pero no son obligatorios. Entonces, acá lo que están son los campos obligatorios. Hay que tener en cuenta que no todos, eso no quiere decir que todos los campos de este archivo hay que diligenciarlos. Que, por ejemplo, este campo proyecto es el que se declara cuando es un proyecto de expansión. Estas son las preguntas de energización y pruebas y los elementos a energizar. Cada uno de estas celdas, miren que acá tiene un iconito que tiene un comentario, ahí colocamos unos comentarios de ayuda para ayudarles un poquito a diligenciar este archivo. Tengan presente que estas dos primeras filas del archivo, el aplicativo no las valida, pero sí son fijas. Es decir, si yo intercambio esta fila ID que está en la columna A, me la llevo para la columna C, no quiere decir que el aplicativo me va a ir a revisar el ID en la columna C. No, él tiene quemado de que la fila A es el campo ID, que la fila B es el código nombre. Entonces, la información que hay que llenar acá es la de ID, en este caso de la columna A, en la columna B es código nombre. Si yo diligencio otro tipo de información, por decir cualquier cosa que yo cogí y troqué código nombre con fecha inicial, el acá no me va a validar fecha inicial. El acá me está validando es la información de código nombre del elemento y en esta columna E me va a validar la información de fecha inicial. Y en ese sentido es que él va a mostrar los mensajes de error. Los mensajes de error se muestran en la última columna del formato. Y en el caso de las consignaciones válidas, en la última fila del formato de esta hoja de información básica, visualizamos el consecutivo asignado a cada consignación. Bueno, en el caso del formato para cargar pruebas de generación, entonces funciona muy similar. Tenemos en este caso también 5 hojas
Cada hoja tiene un nombre, no se debe alterar ni el nombre ni la posición de la hoja. También tiene comentarios de ayuda, ¿cierto? En cada una de las celdas para ayudar a diligenciar el formato. También recibe nombre o código del elemento. Acá se diligencia el tipo de prueba, donde solo se diligencia el número de la prueba, no se diligencia el nombre, es con el número. El ID también funciona igual. El ID aquí es único porque cada fila va a corresponder a una consignación. Entonces no puede quedar ambiguo. En el caso de las otras hojas, sí se puede repetir el ID, porque en el caso, digamos que perfil de generación o puntos de prueba, yo voy a necesitar varias filas para poder, digamos que declarar o la prueba o el mantenimiento. Entonces, en todas las demás hojas sí se puede repetir el ID y esa es la forma que el sistema tiene para poder juntar toda la información y cargar la consignación. Entonces, importante lo que les mencionaba. Aplicativo solo recibe archivos de Excel con extensión XLS o XLSX, o sea, unos archivos planos de Excel. La plantilla tiene 5 hojas y no deben alterar ni el nombre ni el orden. Los títulos tienen comentarios con aclaraciones y o ayudas. La información que se registra en el archivo es la misma que se diligencia por el formulario. Las validaciones que se realizan en el archivo son las mismas del formulario y la documentación de soporte se adjunta a través del formulario de edición. Entonces, bueno, se preguntarán de pronto eso, ¿qué pasa si yo ingreso una consignación en el caso, por ejemplo, de mantenimientos de expansión o catástrofe natural, o en el caso del formulario de pruebas, si la consignación es tipo 19 o 20, ¿qué pasa con los archivos de soporte? Esos se registran luego en el formulario de edición, que ya más adelante se los vamos a mostrar, y el aplicativo no les deja solicitar la consignación si no han adjuntado esa información de soporte. Listo. Una manera también que tienen de pronto ustedes para diligenciar el archivo es analizar primero el formulario. ¿Por qué mencionamos esto de que la información que se registra en el archivo es la misma y que tiene las mismas validaciones? En la medida en que ustedes ya empiecen a empaparse de esos dos formularios, el de mantenimientos y el de pruebas, esa información que se diligencia ahí es la misma que se va a diligenciar por archivo. Entonces se puede hacer como quien dice una especie de ingeniería inversa. Si yo ya aprendí a utilizar el formulario, ya por ahí puedo empezar a entender cómo va a funcionar el archivo. Bueno, módulo de consulta. Entonces, cuando le den clic a ese módulo de consulta, esta es la interfaz que les va a mostrar. Bueno, la interfaz inicial. Entonces vemos que tiene fechas, puedo filtrar por fechas, por semanas. Por acá tengo otros filtros de búsqueda que son agente operador, estado, tipo de ingreso. Voy a tener unos filtros de búsqueda avanzada. Y si es del caso, si tengo el consecutivo de la consignación, entonces selecciono este radio button y aquí registro los consecutivos. Vamos a ir viendo como el detalle. Entonces, en este caso, hay que seleccionar uno de los dos radio button. El por defecto, la interfaz por defecto viene seleccionada el de fechas, pero lo pueden cambiar a semanas si así lo desean. Listo. El aplicativo, a través de esta interfaz, digamos que tiene un límite, y es que solamente van a poder consultar máximo 6 meses o 24 semanas. Si necesitan una consulta más larga, entonces hay que hacer varias consultas. Bueno, tengo filtros, como les mencionaba ahorita, aquí ya desplegamos los filtros de búsqueda avanzada, donde ya tenemos origen, mantenimiento, intervención, tipo de prueba, tipo de penalización, color, área, subárea, subestación, tipo de elemento o elemento. Entonces, si necesito una búsqueda de pronto muy particular, puedo utilizar todos estos filtros. En estos filtros también se puede digitar texto para llegar al valor deseado. Y tengan en cuenta que estos filtros todos son de múltiple selección. Si yo necesito seleccionar varios tipos de ingreso, varios estados, varios agentes, varios colores, varias áreas, los pueden utilizar y pueden hacer, digamos que la combinación que ustedes deseen. Puedo utilizar el filtro área más el filtro agente, o el filtro área más tipo de penalización o subestación. Cualquier tipo de combinación es válida en estos filtros. Y muy en cuenta, múltiple selección.
Si selecciono ya aquí el botón de consecutivos, entonces conozco los códigos o consecutivos de esas consignaciones que deseo buscar, los ingreso acá. En caso de necesitar buscar varios, hay que separarlos por coma y puedo registrar hasta 30 consecutivos acá en este input. Bueno, una vez haya hecho una consulta de cualquiera de las formas que miramos, pues que acabamos de ver, sea por fechas, por semanas o por consecutivo, entonces esta digamos que ya es la tabla de resultados que el aplicativo les va a arrojar. En esta tabla de resultados entonces vamos a tener varias cosas. Entonces lo primero es tenemos lista de consignaciones, que es como un informe tabular, y también vamos a tener entonces el gráfico de Gantt. Vamos a ir viendo el detalle de este módulo. Entonces en la parte superior de la tabla hay 5 botones, que es los que vemos acá. Esos 5 botones, entonces, ¿qué hace? Entonces tenemos uno que se llama reporte, otro que se llama desplazar, cambiar estado, copiar o documentación. Bueno, entonces, el primero es el que nos permite visualizar el formato de la consignación. Y contiene toda la información que ustedes registraron, ya sea a través del formulario de ingreso o de edición. A través de este reporte, ustedes pueden exportar ese formato, sea en PDF, Excel o Word, en el formato que lo necesiten. El botón número 2, que es el de desplazar, les va a permitir modificar las fechas en bloque de una o varias consignaciones. Entonces, este funciona también muy similar al desplazamiento pues, del SNC, que mueve toda la consignación. Es decir, mueve tanto las fechas de programación de la consignación como de todas las afectaciones o referidos, como se hacía mención de pronto en el SNC. Toda la consignación se mueve en bloque. Este cambiar estado, como su nombre lo indica, es el que les va a permitir ir modificando el estado de la consignación. Por defecto, arranca en estado ingresada y dependiendo de las necesidades de ustedes, entonces van a poder ir cambiando ese estado. El siguiente estado sería solicitado. Permite copiar el botón número 4, que es el copiar. Entonces permite copiar una consignación para generar un registro nuevo. Este también estaba disponible en el SNC. Si yo tengo una consignación que es muy similar al mantenimiento que tengo que hacer dentro de 2, 3 semanas o 3 meses, puedo coger esa consignación, la copio y con eso ya tengo, digamos que un formulario de ingreso prediligenciado que puedo editar también a lo que el usuario desee y generar un consecutivo nuevo para hacer un nuevo mantenimiento. Tenemos un quinto botón que se llama documentación. Esta funcionalidad es nueva y es que vamos a poder revisar esa documentación adjunta que tienen las consignaciones a través de esta interfaz, sin necesidad de tener que entrar a ese formulario de edición de la consignación. Entonces, las consignaciones que tengan documentación, las selecciono, doy clic en este botón y me va a mostrar qué documentación tiene adjunta, si deseo revisarla o si necesito pues revisarla. Si se necesita cambiar la documentación, digamos que este botón no lo permite, solamente es de visualización. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces este va a ser el reporte que nos va a arrojar la herramienta de la consignación. Listo. Dependiendo de la información que hayan registrado, pues los campos van a variar un poquito para poder desplegar esa información. Bueno, a través de este icono es que se pueden exportar estos formatos a Excel, Word, PDF, en los formatos que dejamos, digamos que disponible en el aplicativo. En caso de necesitar desplazar una consignación, damos clic en el botón que vimos anteriormente. Él les va a solicitar una nueva fecha de inicio. En este input también, esto lo pueden manipular a través de teclado o a través de este icono de calendario. Ahí seleccionan cuál va a ser la nueva fecha de inicio con hora y minuto. Por defecto, pues para los agentes, la causa va a ser relacionada al agente. Dan clic en aceptar y el aplicativo pues hace algunas validaciones. Si de pronto acá se ingresó alguna información errónea, él les va a mostrar acá unos mensajes de error informando qué fue lo que pasó
y si la información es válida, él procede a hacer la modificación de la consignación. En cuanto a fechas. Bueno, cambiar estado, entonces es el que permite modificar ese estado de la consignación. El estado por defecto es ingresada. Cuando vayan a solicitar, seleccionan la consignación y tengan en cuenta que pueden seleccionar también varias consignaciones. Aclaremos una cosa, de pronto acá, cómo funciona el funcionamiento general de este grid o esta tabla de resultados es, yo tengo que seleccionar, sea a través del checkbox o puedo simplemente dar clic acá sobre esta línea. Él me va a seleccionar la consignación y me va a habilitar los botones que puede accionar. Si el botón queda deshabilitado es porque definitivamente no puedo ejecutar esta acción. ¿De acuerdo? Entonces selecciono una o varias consignaciones y por ejemplo para el caso del reporte selecciono varias consignaciones, doy clic acá en reporte y él me va a mostrar el reporte de las diferentes consignaciones que seleccioné y él tiene una opción de paginación. Entonces voy a ir pasando las páginas para poder ir visualizando toda la información que solicité desplegar en el reporte. Lo mismo para cambiar estado, desplazar, documentación. El icono de documentación funciona solo para una consignación. Entonces hay que seleccionar una consignación con documentación, no puedes tener varias. Y si esa consignación tiene archivos, se te habilita. El copiar también solo funciona para una consignación. Entonces si seleccionan varias acá en esta tabla, estos dos botones no se les van a habilitar. La paginación está acá. Entonces, en caso de ustedes solicitarle a la herramienta desplegar varias consignaciones o que la consignación sea larga y no se alcance a visualizar en esta página, aquí aparecen cuántas páginas tiene el reporte y desde acá se puede navegar. Listo. Ya vimos cambiar estado. Este es el copiar consignación. Entonces, en caso de necesitar copiar esa consignación, se da clic en el registro allá en la tabla, se da clic en el botón copiar consignación y se ingresa la nueva fecha de inicio. ¿Para qué fecha se iba a solicitar ese mantenimiento? Y se da aceptar. Luego, lo que pasa con el aplicativo es que les va a mostrar ese formulario de ingreso, el que vimos ahorita. Es que el de ahorita, pues obviamente estaba vacío porque es un registro nuevo. En caso de copiar, sería ese mismo formulario, solo que con toda la información que contenía esta consignación, que es la que estás copiando. El consecutivo, obviamente, no se hereda. Se debe terminar de diligenciar el formato o modificar si es necesario, hacen las modificaciones que sean pertinentes y cuando ya le den guardar, él asigna un nuevo consecutivo a este registro. Bueno, importante es que las consignaciones que provienen del SNC no se van a poder copiar en sí. Solamente consignaciones que hayan sido ingresadas a través de la nueva plataforma. Bueno, como les mencioné entonces ahorita, documentación solo se habilita para un solo registro. Miren, en este caso, por ejemplo, estas tres consignaciones tienen documentación adjunta. Entonces, las consignaciones que tienen archivos despliegan este icono. Las consignaciones entonces que tengan este icono van a poder utilizar el botón de documentación que está aquí arriba en la tabla. Entonces, selecciono el registro, este icono es solamente visual, acá no se puede interactuar con él. Listo, entonces seleccionan el registro, dan clic en el icono de documentación y él les saca este modal donde les va a mostrar todos los documentos que tenga esa consignación. Bueno, importante de pronto también mencionarles que las consignaciones tienen un límite de 10 documentos adjuntos máximos. Pues creemos que eso es suficiente para la información que hay que declarar o informarle al CND para los mantenimientos. Bueno, ya una vez que tengan este despliegue, le dan clic acá sobre el nombre del archivo y dependiendo del tipo de archivo, él va a hacer una nueva visualización en nueva pestaña o se los descarga. Los que son formato tipo imagen o PDF, él los abre en una nueva pestaña y si son formatos
del paquete de Microsoft, si son Word, tipo Excel, PowerPoint, él los descarga en su computador y ya ahí los pueden abrir y revisar. Recuerden que aquí no se puede cambiar la documentación, no se pueden ni eliminar ni adjuntar nuevos documentos. Bueno, vamos a revisar entonces ya el módulo de coordinación entre agentes. Bueno, antes de eso, me faltó mencionarles cómo se accede al formulario de edición. El formulario de edición se accede muy similar a cómo funcionaba el SNS a través del consecutivo. Entonces, en el módulo de consulta, el consecutivo es un hipervínculo, funciona como una especie de hipervínculo. Entonces, cuando está así moradito y con este underline, entonces eso quiere decir que ustedes pueden entrar al formulario de edición y cambiar la consignación de la información, perdón, de la consignación. Cuando ya está así negrito, ¿cierto? Y sin el subrayado, quiere decir que ya ustedes no pueden acceder a esa consignación, ya está bloqueada para los agentes y ya solamente tiene acceso al CND. Bueno, vamos a ver un módulo nuevo, que es el de coordinación entre agentes. Este módulo es nuevo y el sentido que tiene este nuevo módulo es que ustedes ahí se informen entre ustedes mismos, ¿cierto? Las maniobras que van a ejecutar y lo vamos a dejar registrado en esta plataforma. Esto como para evitar inconvenientes de que un agente solicitó mantenimiento y hay veces se nos ha presentado el inconveniente de que nos dicen que sí se informó o que no se informó. Entonces va a quedar todo registrado a través del aplicativo y haremos la gestión a través del mismo. Bueno, entonces este es el módulo. Acceden, como les mencioné ahorita, pueden dar clic acá en el nombre del módulo. Eso se los abre en la misma ventana, la misma pestaña, perdón, o aquí se los abre en una pestaña nueva. Tengamos en cuenta entonces, aquí lo que vamos a solicitar es que se coordinen las maniobras. Por ahora, solamente el aplicativo va a solicitar una coordinación para maniobras de apertura o cierre, para riesgos de disparo, supervisión, otros tipos de afectaciones, no se va a solicitar que hagan este tipo de coordinación. Pero para las maniobras, sí. ¿Cuándo hay que coordinar esas maniobras? Cuando se involucran agentes diferentes a los del elemento consignado. Y hay que tener presente que en caso de que la consignación no tenga la aprobación del otro agente, y si llegamos a la ventana ya del martes a las 8 horas, donde esa consignación ya va a ser analizada por el CND, porque es una consignación ya para la semana N+1, si esa consignación no está debidamente coordinada, automáticamente va a pasar a reprogramar. Tengamos muy presente en eso para evitar inconvenientes luego con la ejecución de mantenimientos. Entonces, ¿qué despliega ese módulo? Es una interfaz de consulta muy parecida a la que ya hemos visto, donde podemos consultar por fechas o por semanas. Entonces, el que arroja una tabla de resultados, ¿cierto? En esta tabla de resultados se muestran todas las consignaciones que van a necesitar un visto bueno. Este visto bueno es la aprobación que se requiere del otro agente. Entonces, supongamos que hay un agente A que está solicitando un mantenimiento, por ejemplo, de una línea, y el extremo B no es del mismo agente, sino que es del agente B. Entonces, el que me muestra acá, el consecutivo, pues obviamente el consecutivo del código de la consignación. El elemento es el elemento consignado. Estas son la fecha inicial y final de programación de esa consignación, su tipo de ingreso y su estado. Y acá me muestra cuál es el elemento que requiere un visto bueno, que puede ser un elemento diferente de un operador diferente, ¿cierto?, al del elemento consignado. Entonces, aquí me muestra elemento que requiere el visto bueno, compañía que requiere este visto bueno, y cuando un operador entre acá al aplicativo, ¿cierto?, y haga la función que debe hacer, y es seleccionar el registro, añadir un visto bueno, él me va a mostrar que esta consignación ya está coordinada. Listo. Aquí tenemos un botón de histórico donde se va a visualizar
cuándo y quiénes han agregado o han quitado este visto bueno, porque también se puede quitar. Aquí tenemos la funcionalidad también de eliminar. En caso de que alguna gente tenga algún problema y haya eliminado este visto bueno, entonces lo puede hacer. Pero tengamos presente que si las consignaciones que tienen alguna apertura no tienen este visto bueno y llegan a la ventana el martes a las 8, se van a reprogramar. Porque todas las consignaciones deben de estar socializadas y es algo que está en la reglamentación. El agente que va a solicitar un mantenimiento debe informar a los demás agentes del área. Bueno, solamente se van a dar vistos buenos cuando ya la consignación esté solicitada. Pero cuando la consignación está ingresada, todavía puede tener, aparte de modificaciones, todavía no hay la intención de pronto de ejecutar el mantenimiento. Entonces, los vistos buenos se dan cuando el estado de la consignación sea solicitado. Bueno. Aquí vemos lo que les estaba mencionando ahorita. Entonces, tenemos dos botones, añadir visto bueno, eliminar visto bueno. Los que están vacíos es o porque se eliminó el visto bueno o porque todavía no se ha dado. Listo. Entonces, cuando ustedes hagan la consulta, él va a mostrar en general todas las consignaciones que requieren visto bueno. Solamente van a poder dar este visto bueno si el operador que se logueó tiene una compañía igual a esta compañía que dice acá, visto bueno. En caso contrario, no se les habilitan estos botones. Listo. Entonces el aplicativo está diseñado para que sean los operadores de este elemento, que es el que hay que coordinar una maniobra. Esta es la información que les va a mostrar ese historial, ¿cierto? Cuándo se añadió, cuándo se eliminó, la fecha, el usuario. Entonces, aquí hay también una causa. ¿Qué es esta causa? En caso de que una consignación cambie de semana, o se reprograme o se cancele, se eliminan automáticamente esos vistos buenos. Ya si la consignación cambió de semana o tuvo esa reprogramación o cancelación, digamos que esa coordinación desafortunadamente se perdió. Y hay que volver a coordinar porque ya son otras fechas. Entonces necesitamos nuevamente que se coordinen entre ustedes y definan si se puede ejecutar o no ese mantenimiento y realizar esa maniobra que se está solicitando para la nueva fecha. Bueno, entonces los martes a las 8 de la mañana la herramienta va a entrar a validar, ¿cierto? Va a revisar las consignaciones que necesitaban esos vistos buenos, revisa si están completos. Esa parte también muy importante que la tengan en cuenta, porque ¿qué pasa? Puede que una consignación requiera maniobras de uno, dos o tres o más agentes, ¿cierto? Diferentes al que está solicitando el mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa si necesito coordinación con 3 agentes y solo un agente me dio el visto bueno? Esa consignación quedó incompleta. Como esa consignación quedó incompleta, va a pasar a estado reprogramada. Reprogramada o cancelada, dependiendo de cuál sea ese origen, que eso es lo que detallamos acá. Entonces, si la consignación es fuera de plan y su origen es normal, esas consignaciones pasan a estado cancelado, que es lo que está definido en la reglamentación. Y si la consignación es fuera de plan o de plan y con un estado diferente a normal, en el caso de las de fuera de plan, entonces se reprograma. En este caso, se pasan esa cancelada, perdón. Listo. Las consignaciones de emergencia pues no requieren esa coordinación porque por la índole que tienen, ¿cierto? Es una emergencia, es algo urgente que hay que ejecutar, entonces esa coordinación sí se realiza como la vienen haciendo hasta ahora, ya sea a través de teléfono, pues me imagino que la vía más rápida va a ser siempre la telefónica, la hacen como la vienen haciendo actualmente. Ahí el aplicativo no les va a solicitar nada. Módulo de reportes. Entonces, bueno, en este módulo van a poder visualizar la información de diferentes maneras. Entonces tenemos acá un reporte que se llama Mangen, Progman y pruebas de generación.
Este reporte funciona muy similar a lo que tenemos hoy en día disponible en el SNC, que es como una especie de reporte tabular para revisar las consignaciones aprobadas. En el caso de SIU, dejamos, digamos que el campo estado disponible para editarlo. Es decir, si yo quisiera ver las condiciones aprobadas, pues selecciono el estado aprobado. Si de pronto este reporte me sirve para visualizar consignaciones ejecutadas y quiero verlas en este formato, entonces podría hacerlo. Este filtro también es de múltiple selección. Debe seleccionar pues, qué tipo de reporte es el que desea ver, si es en Mangen, Progman o pruebas de generación, y tiene que también seleccionar ya sean las fechas en las que quiere visualizar el reporte, sea por fecha o sea por semana. Selecciona también un estado, miren que son campos obligatorios, y ahí sí le digo consultar, y me va a mostrar entonces la información. La información pues es muy similar a lo que teníamos definido antes, consecutivo, elemento, fecha inicio, fin, color estado, los detalles operativos que tenga la consignación y la compañía. Esta compañía es el operador del elemento consignado. Si necesitan exportar esta información, entonces se da clic en este botón reporte, no es necesario seleccionar nada en la tabla. Este botón reporte coge toda la información que arrojó la consulta, se las visualiza de esta manera y a través de este icono ustedes pueden entonces exportar esa información en este formato. En este formato es en el que va a quedar. Hay otro reporte que se llama mantenimiento, que funciona muy similar a lo que teníamos en el SNC como el Progman 2. Y es un informe un poquito más detallado ya de todos los mantenimientos. También requiere que seleccionen unas fechas o unas semanas, el estado en el cual quieren consultar, dan clic en el botón y les va a arrojar este despliegue. Entonces ya aquí no tenemos solamente la información de la consignación, pues del elemento consignado, perdón, sino que también tenemos la información de las afectaciones. Entonces, la primera línea siempre va a ser la información general de la consignación. Entonces, consecutivo, color, elemento consignado, fecha inicial de la consignación y fecha final de la consignación. Y de la segunda fila hacia abajo se van a visualizar todas las afectaciones. Entonces, el elemento de la afectación, que puede o no ser igual al elemento consignado, fecha inicial de esa afectación, fecha final de esa afectación, el tipo y los detalles operativos. También, si necesitan exportar esta información, clic en reporte y funciona, clic en reporte y también tendrá este icono. Todos los reportes del aplicativo funcionan de la misma manera, ¿cierto? Tienen este diseño, pues el diseño del reporte cambia dependiendo de las necesidades y con este icono siempre se podrá exportar la información. Tenemos acá otro reporte que es de energización de activos y reconfiguraciones. Pues en el caso de energización de activos, son las consignaciones de expansión que tienen diligenciada esa pregunta de energización de activos en sí, ¿cierto? Esas consignaciones requieren cumplir también una documentación y unos requisitos de acuerdo a los acuerdos que tenemos estipulados en este momento. Entonces, si ustedes desean visualizar cuáles son esas consignaciones en las que declararon a través de este reporte, lo pueden hacer. Si la consignación tiene algún tipo de reconfiguración, también eso les permite traer esas consignaciones que tienen ciertas particularidades y que requieren de documentación y de gestión y de cumplir requisitos, poderlas visualizar acá. Entonces también es una especie de reporte tabular, donde solamente hay una información pues, básica de la consignación y también, si necesitan exportar a través de este reporte, sale un reporteador que es el que les mostré anteriormente y lo pueden exportar. Funciona de la misma manera para reconfiguraciones. Bueno. La zona temporal excluida de CNE, entonces también tenemos un reporte, digamos que todo funciona muy similar al anterior, es información como particular, entonces generamos unos reportes para poder llegar a este tipo de consignaciones de una manera más sencilla y más ágil.
Entonces, de la misma manera, selecciono fechas o semanas, el estado y le doy consultar y él me va a traer todas las consignaciones que tengan declarada una zona temporal excluida de CNI. También arroja la tabla de resultados, la cual tiene el botón de reporte que me permite visualizar esta información en otro formato y me permite exportarlo o descargarlo a mi computador. Bueno, tenemos un reporte que se llama auditoría de consignaciones, que es donde vamos a poder visualizar toda la trazabilidad o cambios de información de las consignaciones. Solo se permite acá registrar hasta 5 consecutivos separados por coma. Se le da clic en consultar y él va. Ahorita les muestro, qué pena, el reporte. Miremos esta primero. Entonces, el reporte de auditoría va a funcionar de esta manera. Él va a tener mínimo un panel. Si la consignación fue ingresada y no ha tenido ningún cambio en la información, él nos va a mostrar solamente un panel con esa información. A medida que la consignación vaya cambiando, entonces él me muestra el segundo panel donde yo voy a poder comparar la información. Entonces miremos que acá hay unos campos que se llaman versión, ¿cierto? Y un reporte. Entonces ahora sí, vamos a esta diapositiva y damos un poquito esa aclaración. Entonces, ¿qué es la versión de la consignación? Es el registro. Entonces, llamamos a la versión 0 el registro de la consignación. Entonces, cualquier consignación por defecto va a estar en estado ingresada y va a tener una versión 0, que es el ingreso en el reporte de auditoría. Él me muestra cuál fue la fecha y la hora en que se registró esta consignación, que corresponde a la versión 0. A medida que yo voy entrando al formulario de edición y voy guardando la consignación, cada que yo guarde en ese formulario de edición, él me va a generar una nueva versión, porque esa consignación entonces ya sufrió una modificación. Entonces ya empiezo a generar versión 1, versión 2, hasta donde pues, digamos que la consignación sufra. La cantidad de versiones, pues obviamente no tiene límite, no hay un límite para las modificaciones en general. Ustedes necesitan entrar 10 veces y entran 10 veces y guardan la consignación, entonces se generarán 10 versiones. Entonces, este botón me va a permitir seleccionar la versión de la consignación. Y este botón es el reporte que me va a traer el mismo formato que visualizamos ahorita de la consignación. Listo. Si yo quiero comparar la información a través del panel, este es el resultado que me arroja la consulta. Si para mí es complicado de pronto ver este reporte de esta manera, entonces puedo generar el reporte de esta versión y puedo generar también el reporte de esta otra versión y los podré comparar. Ahora, para entender un poquito el formato que viene, el de los paneles, entonces tenemos 3 iconos, ¿cierto? Esto es información que fue actualizada. ¿Qué quiere decir? Información que yo ya había registrado, pero que le modifiqué algo, por decir algo. Registré una afectación de supervisión, necesité modificarle la fecha. Entonces, en la versión siguiente, después de que yo guardé esa modificación de fecha, él me va a mostrar ese registro con este icono, porque el registro no se creó ni se eliminó, sino que sufrió alguna modificación o una actualización. Entonces muestra este icono. Si por alguna razón tuve que eliminar algún tipo de afectación o alguna información de la consignación, entonces él me muestra este icono. Y cuando registre información nueva, me muestra este otro icono, este cheque. Entonces, eso es lo que vemos acá. Entonces, por ejemplo, esta consignación, bueno, aquí me muestra, apartamos de esto, aquí me muestra el usuario que registró esta versión. Entonces, en este caso, fue el usuario que ingresó la consignación, porque esta es la versión 0. Listo, usuario y compañía. Esta es toda la información que se registró en ese momento. Esta consignación ya sufre unas modificaciones, que eso es lo que vemos en este otro panel y se llama ya versión 1. Quiere decir que esta persona a las 8:57 de este día entró a esta consignación y le realizó algunas modificaciones o cambios. Listo, entonces ahí ya se empieza a llamar versión 1. Si vuelvo y entro,
posterior a esta fecha, ¿cierto? Y modifico con la consignación, la información y guardo, entonces voy a tener una versión 2. Y así sucesivamente hasta que la consignación, digamos que complete su ciclo. Entonces, acá en este registro de fecha o semana, aquí hubo una actualización. Aquí digamos que el registro inicial fue el 28 de marzo a las 18 horas y se cambió por el 28 de marzo a las 17 horas. Entonces, esta información fue actualizada, por eso vemos el icono de actualizada. Lo mismo pasó con el origen. El origen de mantenimiento aquí fue instrucción CND y aquí pasó a normal. Entonces, información que se actualizó. Aquí había una información, como esta era instrucción CND y solicitaba el campo contacto CND, entonces este fue un campo que al cambiar el origen se perdió. Entonces, muestra el icono de que fue eliminada. Y en este caso ya, en la parte de acá de abajo, vemos que se agregó otra afectación. El usuario, el agente o el usuario necesitó agregar otras afectaciones para declarar el mantenimiento que iba a realizar. Entonces, como esto es información nueva, muestra este icono de check que fue información que fue adicionada en este momento a la consignación. Bueno, vamos a tener un reporte particular para la auditoría de las consignaciones del SNC. Entonces acá vamos a poder visualizar esa auditoría que estaba registrada ya en ese aplicativo, en el aplicativo viejo que va a ser el SNC, y la van a poder visualizar acá. Si una consignación del SNC es modificada en SIO, entonces la historia que traía hasta el SNC se visualiza acá. Y esa nueva modificación la van a ver ya en sí. Entonces, para que tengan presente eso, que la auditoría puede quedar partida para esas consignaciones que vienen migradas del SNC. Bueno, vamos a ver algunos tips como resumen, como esta primera capacitación, que son cositas que de pronto necesitamos que interioricen muy bien. Entonces, primero, el usuario y contraseña es el mismo del SNC. Todos los iconos de ayuda despliegan información diferente. Esa información va a ser muy valiosa al principio mientras se acoplan y se adaptan a la herramienta. Entonces, denle clic a todos los iconos porque todos tienen informaciones de los campos que están visualizando. Los formularios se partieron como en secciones. Entonces, cada sección tiene un icono de ayuda. Ese icono de ayuda, les va, valga la redundancia, les va a ayudar con esa sección que hace referencia. Todos los campos marcados con el asterisco van a ser obligatorios, entonces en caso de no diligenciarlos, el aplicativo les va a mostrar un mensaje de error y no van a poder ni ingresar ni editar información. Los mensajes en color rojo son mensajes de error, entonces esto tampoco les va a permitir registrar o editar información de las consignaciones. Los mensajes en color amarillo son unos mensajes de advertencia, es información relevante para el usuario, pero eso no le va a impedir en ningún momento registrar o editar con información de las consignaciones. Las cargas o demandas y las unidades de generación no tienen una subestación asociada. Entonces, en el momento de ustedes interactuar con el aplicativo, pueden diligenciar ese campo con un valor que se llama no definida, ¿cierto? O simplemente lo dejan vacío y pueden seguir con el siguiente campo que es tipo de elemento. Usa las plantillas de Excel, muy presente eso. Hay que usar las plantillas de Excel suministradas en el aplicativo para cargar consignaciones, ya que la herramienta no está diseñada para otros tipos de formatos. Y acuérdense que el formato es un poquito rígido, no permite ni cambiar los nombres de las hojas ni las posiciones. Todos los reportes permiten exportar la información a diferentes tipos de archivos. Entonces, el reporteador del aplicativo, el que les mostré, está en varias partes de la herramienta, en el módulo de consulta y en el módulo de reportes principalmente. Tiene un icono que se estandarizó para todo el aplicativo, dan clic sobre ese icono y ese les va a permitir exportar la información. Los filtros de búsqueda para consulta de consignaciones o reportes permiten múltiple selección. Las consignaciones ingresadas en el SNC no se podrán copiar en el aplicativo SIO y tendrán un reporte de auditoría diferente.
todos los cambios nuevos que tengan las consignaciones que vienen del SNC sí van a quedar en el reporte de auditoría, que fue el primero que les mostré. El historial queda en ese reporte que lo llamamos así, auditoría SNC. Todas las modificaciones de información, incluyendo las consignaciones del SNC, se registran en el reporte de auditoría de consignaciones. Bueno, entonces esta va a ser la URL de pruebas, las que les mencioné al principio de la capacitación. Entonces, a través de esa URL, ustedes van a poder acceder al aplicativo. Este es un ambiente de pruebas donde ustedes pueden interactuar. No hay ningún inconveniente si se equivocan, explórenlo, traten de usarlo lo más que puedan. Si de pronto encuentran algún problema con el aplicativo, si tienen dudas o si no los deja ingresar, entonces ya saben que nos pueden comunicar. Ya les vamos a mostrar entonces dónde. Hay unas consignaciones ya cargadas en ese ambiente de pruebas como para que ustedes tengan algo que visualizar y de pronto también algunas, bueno, como una especie de muestra o ejemplos de las consignaciones, cómo quedan registradas. Entonces se pueden apoyar en esas consignaciones y registrar pues todas las que ustedes deseen. No hay ningún límite en esta plataforma. Si desean utilizar el archivo de carga masiva lo pueden hacer, el ingreso también por los formularios. Ojalá pues lo puedan explorar todo para que se acoplen a esta nueva herramienta. Los consecutivos de SEO van a arrancar todos así, en C 2 millones. Listo. Esa digamos que va a ser la forma de todos, tanto usuarios internos como externos, para que digamos que sepamos identificar de una manera muy sencilla las consignaciones que fueron registradas en SEO o las consignaciones que vienen registradas a través del SNC. Las del SNC, digamos que el consecutivo va en C0 como 200.000 más o menos. Entonces las de SEO arrancan en C2 millones. Si tienen preguntas, inquietudes o problemas, entonces lo pueden reportar a través de info@xm.com.co o lo pueden llamar también a la línea de atención clientes para reportar. ¿Listo? Si son sugerencias, observaciones, puede ser más efectivo enviarlas más bien al buzón para que nos las carguen a nosotros y ya hacemos el debido procesamiento de la información. Vamos a mirar, bueno, nos extendimos un poquito más de lo que habíamos planeado. Déjenme, yo reviso si hay más preguntas. Sí. Bueno, veo acá. Bueno, los reportes tabulares se podrán descargar en SEO. Los que les mostré, Mangen, Progman, todo el módulo de reportes permite exportar. Ese informe en particular, que se llamaba reporte tabular, ese todavía no está disponible en SEO. Para los PSMs, XM siempre solicita información en Excel en plantilla específica, la misma que se encuentra siempre en sus bases de datos. Este nuevo aplicativo permitirá que XM exima a los demás agentes de ingresar esta información para el desarrollo del PSM. Ese es un tema que hay que hablar con el área de planeación, porque ellos son los que gestionan el plan semestral de mantenimientos. A través de SEO se podrá consultar el histórico de base, base de datos de las consignaciones nacionales. Sí, entonces, como les mencioné ahorita, vamos a mirar un histórico de 5 años de las consignaciones que estaban registradas en el SNC. Para los PSMs, XM siempre solicita información en Excel. Bueno, esta fue la que ya respondimos. Los reportes tabulares se podrán descargar en SEO. Los que les mencioné, sí. Como agentes podremos cambiar las consignaciones a estado reprogramado o cancelada. El estado de la consignación análisis NB es solo de uso por parte de XM. Bueno, entonces, por ahora no está disponible el tema de que los agentes puedan modificar las consignaciones a reprogramado o cancelada. Es un tema que queremos abordar y estamos revisando si podemos incluir esta funcionalidad en otra versión del aplicativo. Por ahora, en lo que pretendemos sacar a producción próximamente, pues una vez terminemos esta gestión del cambio, esta socialización y una adecuada adaptación al aplicativo,
En esa parte no va a estar disponible esta funcionalidad. El estado de análisis CND eso es un campo que es más de uso de nosotros, o es un estado que es más de uso de nosotros. Las consignaciones de fuera de plan y de plan automáticamente se pasan a estado análisis CND los martes a las 8, o sea, es decir, las consignaciones que van a entrar al análisis semanal de mantenimientos. Bueno, para no extendernos más, si todavía hay preguntas por responder, las vamos a manejar ya pues internamente, les vamos a enviar un comunicado, un correo, vamos a determinar el medio para enviar esas respuestas para que no, pues no nos quedemos de pronto con inquietudes. Así es, Hernán, muchas gracias. Veo aquí, ¿hay alguna forma de aplicar el silencio administrativo en caso de que un agente no dé el visto bueno a una consignación? No. Si la consignación no tiene el visto bueno, va a pasar a estado reprogramado. No se puede asumir que la gente está de acuerdo con la maniobra. Listo, Hernán, muchísimas gracias por este espacio de capacitación. Les recordamos entonces a nuestros agentes que asistieron a esta jornada de capacitación CIO Mantenimientos que pueden consultar el video de este espacio en nuestro canal de YouTube XMSAESP y también pueden consultarlo en Nexos, donde también estaremos subiendo las memorias, información importante y además les recuerdo que por medio del correo electrónico info@xm.com.co les estaremos compartiendo todas las memorias con la información que ustedes necesitan para poder adaptarse entonces a este nuevo aplicativo CIO, para que lo conozcan, lo exploren y si tienen comentarios recuerden que pueden hacerlos en el mismo correo info@xm.com.co. Recordemos que esto va a ser un ambiente de pruebas que será gradual la manera en la que migraremos al aplicativo CIO y agradecemos a todos por su asistencia y a Hernán por su capacitación. Esperamos que tengan un feliz día. Qué pena, les voy a colocar acá el enlace del ambiente de pruebas para que lo tengan disponible. Dame un segundo. Claro que sí. Ese es el enlace. Ya sabe que pueden interactuar con el aplicativo y cualquier duda, problema o inquietud nos hacen saber a través de los canales info o a través de atención clientes. Muchas gracias, Hernán. Entonces les recuerdo a nuestros agentes que el ambiente de pruebas está en un comentario en este chat. Igualmente se los haremos conocer por medio del correo info@xm. Esperamos que estén muy bien, tengan un feliz día y gracias por su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego.